Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. Como cada sábado elegimos una de las noticias de la semana y decidimos darle el tratamiento de línea política del tiempo. ¿Cuál es la noticia elegida en esta semana? Tiene que ver justamente con lo que nos enteramos y que bueno, que es como bien planteaste en tu editorial, Mariano, todavía está siendo objeto de prueba, pero también es cierto que por el nivel de los funcionarios que hablaron al respecto, claramente ha tenido un fuerte impacto en la semana. Estamos hablando de la situación a raíz de la denuncia por parte del ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, en donde en una conferencia de prensa muestra pruebas materiales de la injerencia del gobierno de, él dice, Mauricio Macri, ¿no? Que es un tema, ¿no? Porque no habla de el gobierno argentino, sí. Dice el gobierno de Mauricio Macri, en la toma del poder de Áñez allí en Bolivia. Vamos a escuchar qué era lo que decía en esta semana Edmundo Novillo. Hoy hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos. Primero, que el gobierno de Mauricio Macri de la Argentina en 2019 también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social, para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Yanine Áñez. Bueno, ahí escuchamos una denuncia. Dice también porque en esa misma denuncia le hace el planteo también a Ecuador. Dice que lo mismo hizo Ecuador, ¿no? O sea, no solamente habla en esa conferencia de prensa sobre la participación de la República Argentina, sino también del Ecuador. Por eso pensemos de que se trata primero de un ministro que está haciendo un planteo en relación a dos países, no excluyentemente en relación a la República Argentina. Ahora, si uno ve el documento, ve la nota, es de Novillo dirigido al embajador, es una nota dirigida al embajador argentino en Bolivia, en donde le agradecen... No Novillo, sino un excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Le agradecen una nota un poco, yo le digo la verdad, me parece que necesita todavía más materia de investigación, más investigación. Sí, por eso, alejémonos del hecho concreto que todavía falta. Lo cierto, el hecho político real es que un ministro de Defensa de Bolivia llame a conferencia de prensa y formule esta denuncia contra Ecuador, pero también contra la República Argentina. Ese es el hecho político. Sería grave, bajo ¿no? análisis. Recuerden ustedes lo que pasó la última vez con alguien argentino, que fue el expresidente Menem, con el tema de la venta de armas a Croacia y Ecuador, y por ello ha tenido causa, ha tenido sentencia y ha tenido prisión domiciliaria también. Por eso es algo complicado. No, jamás sin pruebas. ¿Pero por qué es importante? Sí. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque hay un principio del derecho internacional público en donde se establece la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Es que cada nación, ¿sí?, tiene que resolver sus problemas internos dentro de su país y no corresponde que ningún otro país realice acciones tendientes a ponerse en una posición o en otra. Ese es el principio de libre determinación de los pueblos y principio de no intervención respecto de las potencias extranjeras en relación a un determinado país. Bien. Es un principio de derecho internacional público desde hace muchísimos años, de principio del siglo pasado, que fue primero la doctrina Calvo, luego la doctrina Drago es argentino, que fue planteando en el derecho internacional público esta necesidad de que cada país resuelva sus problemas internamente y que el resto de los países no tomen una postura, o si toman la postura lo hacen en carácter político, pero sin hacer acciones concretas que acompañen esa situación. Por eso es la denuncia tan grave. Claro. ¿Sí? Tan grave fue que ayer el presidente de la República, Alberto Fernández, en el acto de la independencia allí en Tucumán,
tuvo que salir a pedir disculpas al pueblo de Bolivia por el envío de armamento por parte del gobierno de Mauricio Macri en el 2019. Vamos a escuchar qué decía el presidente ayer. Y déjenme una dispensa solamente, que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia, porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. Fíjense qué grave fue la denuncia para que en el Día de la Independencia, en vez de hablar de las cuestiones que tienen que ver con nuestro país, la nación, la independencia, lo importante de del proceso, cuál es nuestra situación como nación, tuvo que salir a pedir disculpas. Por eso yo arranqué el programa diciendo que toda la clase política está en elecciones o está en campaña. Toda la clase política, porque esto... Está bien, pero más allá de eso, que Mariano, el presidente tiene una investidura presidencial y yo quiero creer que más allá de estos elementos que tienen que ver con esta conferencia de prensa del ministro de Defensa de Bolivia, él debe tener muchísima más información. Es el presidente de la nación, ¿sí? Entonces, imagino que debe tener más información y que no debería estar esperando más elementos porque cuenta con más información que la tuya o la mía como ciudadano. Claro. ¿Sí? Por eso me genera ese ruido de impacto. Y no es solamente eso, sino también las expresiones en el día de ayer del exministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Jorge Faurí, que lo tuvimos aquí en Sin Reserva en los primeros programas, que negó tener conocimiento del envío de materiales bélicos y destacó la ayuda brindada por la Argentina para los funcionarios del gobierno de Evo Morales. Vamos a escucharlo. La Cancillería no tuvo ninguna intervención, ese envío de ningún tipo de material a mi conocimiento. La posición del gobierno argentino fue seguir los hechos que ocurrían en Bolivia y, como le acabo de decir, el embajador recibió en distintos momentos inmediatos a la salida de Evo Morales de Bolivia instrucciones de recibir a distintos funcionarios del gobierno de Evo Morales que pedían tener un lugar hasta saber un poco cómo era la evolución de los acontecimientos. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al ex canciller en la época en donde sucedían supuestamente estos hechos, diciendo que él no tuvo conocimiento. Tampoco sale a negarlo en forma contundente, que eso también es llamativo. No lo hace ni él ni lo hace la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en el día de ayer que estuvo en un acto con la gente del campo allí en San Nicolás. Tampoco cuando se le consulta dice yo no tuve conocimiento. Pero no lo niegan el hecho. Pero no lo niegan expresamente. Probablemente porque algún nivel de información o de precaución deban tener en relación a esto. Ahora, el hombre que más información tiene acerca de esto es el hombre a cual el gobierno boliviano, a través del funcionario, le está agradeciendo su gestión para recibir ese armamento, que es el embajador en ese momento, que esa es la persona que primero tiene que ser indagada, que primero tiene que ser cuestionada. Mire, esta nota se la dirigieron a usted. ¿Usted la recibió? Él dijo que no. Él dice que no también. Él dice que la recibió. Por eso digo, los imputados, los implicados están como abriendo... Pero bueno, igual la idea de esta línea del tiempo, más allá de que la noticia tuvo impacto y además nos refresca los conceptos de derecho internacional público, nos refresca también el tema de que en diplomacia siempre hay que ni hacer más de lo que hay que hacer, que eso significa imprudencia, ni hacer menos de lo que se tiene que hacer, que eso significa negligencia. Ser diplomático o tener una buena diplomacia en relación al resto de los países es estar en el punto justo, en el punto correcto. Vamos a seguir viendo situaciones con posiciones argentinas frente a determinados conflictos de carácter internacional. Posiciones argentinas en conflictos internacionales. Me gustó, a ver. Internacionales. Nos vamos a enero del 2019. Allí, por entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, condena al régimen de Nicolás Maduro y lo tilda de dictadura. ¿Vamos a escucharlo? Afirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. No aceptamos esta burla a la democracia, y menos el intento de victimización de quien es en realidad el victimario. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias. Vamos a escuchar ahora, en el mismo año, mientras estaban las expresiones de Mauricio Macri en relación a Venezuela, vamos a escuchar qué decía Alberto Fernández en julio del 2019. En ese momento, vamos a recordar, en ese momento sí. No era todavía, ya era candidato, ¿no? Julio del 2019, sí, ya era candidato. Claro.
ya era o por lo menos precandidato. Por entonces, candidato entonces a presidente, señala que en Venezuela no hay dictadura, pero sienta una posición respecto a los abusos cometidos por el régimen de Maduro. En 2020 la Argentina votó a favor del informe de Bachelet, donde se condenaba el bloqueo económico a Venezuela, pero también se le exigía al gobierno venezolano una exhaustiva investigación acerca de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en dicho país. Sin embargo, en mayo de este año, Argentina retiró su apoyo a la demanda de la Corte Suprema de La Haya para que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos o que hubieran sido cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar a ver qué decía Alberto Fernández en julio del 2019. Lo que está claro es que es un gobierno que ha cometido una serie de actos autoritarios, muchas veces de persecución a los opositores, y que en su gestión ha generado un conflicto enorme, ¿no? Fíjense qué difícil es poder tener posiciones muy equilibradas en relación a lo que tenga que ver con potencias extranjeras. Todo lo que vos digas en un determinado momento, tal vez por situaciones de diplomacia, tengas que decir exactamente lo contrario tiempo después, sin poder explicarlo demasiado. Por eso, insisto, que en diplomacia siempre la prudencia es la virtud que se tiene que tener en cuenta. Nos vamos a septiembre del 2014. Allí vamos a escuchar a la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que expone ante el Consejo de Seguridad de la ONU y manifiesta el uso desproporcionado de las fuerzas armamentísticas de Israel sobre Palestina y cómo esa situación retroalimenta al terrorismo. Escuchemos. Y además, en un marco en el Medio Oriente donde se sigue sin reconocer al Estado de Palestina, donde hemos visto el uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil en Palestina y donde no hemos visto caer a ninguno de los líderes que tiraban cohetes para el otro lado. Al contrario, hemos visto morir niños, mujeres y ancianos inocentes. Esto sigue alimentando cada vez más a estos grupos. Como presidenta de la República Argentina, ustedes se imaginarán que mi país no produce armas, no vende armas. Somos un país que no cuenta con toda la información que cuentan las grandes potencias, pero muchas veces creo que, además de contar con información, hay que entender lo que pasa en cada sociedad, en cada pueblo, y tratar de ver cuáles son los instrumentos más adecuados para combatir en serio al terrorismo. No fue la única situación en donde la por entonces presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, tiene una determinada postura. También lo hace respecto al golpe militar que aconteció en Honduras, sí, claro, ese año, a través del cual se destituyó al presidente Manuel Zelaya, figura asociada al socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, y se instaló un gobierno militar. Ahora sí lo vamos a escuchar. Otros dirigentes que habían hablado que no se había cortado la luz y no se propalaba información por los medios de comunicación para alertar a la población de lo que estaba pasando, y también pude tomar conocimiento a partir del contacto que el presidente Zelaya mantuvo con otro canciller latinoamericano que está en Costa Rica, que le relató que fue sacado casi sin ropas, puesto preso por las Fuerzas Armadas, que inclusive creo que lo habían golpeado, con lo cual realmente estamos en un momento muy sombrío que nos recuerda a los peores momentos de la historia de los latinoamericanos. Nos vamos al año 2003, vamos a escuchar a Néstor Kirchner. En ese momento era candidato a presidente y analizaba la postura que debería tener la Argentina frente a la invasión de estados a Irak. Después de asumir en el cargo, Kirchner fue consecuente con esa mirada en relación a las relaciones exteriores de la República Argentina. Vamos a escuchar qué decía. ¿Por qué Argentina tiene que decirle que no a la guerra? Bueno, fundamentalmente porque la Argentina, de una vez por todas, tiene que entrar a tener una posición coherente con su propia historia, lamentablemente alterada fuertemente en 1991. La postura argentina fue altamente favorable a apoyar a Estados Unidos en la invasión que llevó hacia adelante sobre Irak, porque decían que nos iba a favorecer económicamente, que iba a servir para el progreso de Argentina, que teníamos que ser vivos. Lo que creo que las relaciones de la Argentina con el mundo deben ser de absoluta racionalidad y de absoluta responsabilidad. Jamás plantearía relaciones carnales. Nos vamos a septiembre del 2001, ese día tan terrible para toda la humanidad que tuvo que ver con el atentado a las Torres Gemelas. Vamos a escuchar qué decía el por entonces ministro de Defensa del gobierno de Fernando de la Rúa
Horacio Jaunarena, que reflexionaba acerca de la incertidumbre mundial que deja dicho atentado. Yo creo que hay un antes y un después de este atentado y creo que vamos a tener que repensar todos los sistemas de defensa y seguridad en el mundo, porque estamos en un escenario absolutamente distinto cuyas consecuencias están a la vista. Nos vamos al año 1998, vamos a escuchar ahora a Carlos Menem, que por entonces era presidente, que negaba el envío de armas a Ecuador y Perú. Las declaraciones tienen que ver con una causa iniciada en el año 1995 por el tráfico ilegal de armas a Ecuador por un conflicto limítrofe con Perú. El juicio comenzó y 13 años después de iniciada la causa, finalmente fue absuelto en el año 2018, pero como bien indicaba Mariano Pavón, tuvo prisión domiciliaria en la ciudad de Don Torcuato. Vamos a escuchar qué decía Carlos Menem. No hubo armas enviadas a Ecuador, no hubo armas enviadas a Perú. Esa es la fuente del presidente de la Nación que firmó los decretos que eran reservados y lo hice público yo para terminar con todo tipo de comentarios. Esas armas fueron enviadas a Panamá y a Venezuela. Lo que ocurrió con posterioridad no es obra de la gente de gobierno. Son los traficantes de armas que se han hecho cargo del traslado de las mismas. Pero Argentina no tiene nada que ver. Es tremendo recordar estas declaraciones. Ay Dios, qué ¿no? fuerte. Sí, nada sí. que ver, nada que ver. Marzo de 1985. Sí. Vamos a escuchar a Raúl Alfonsín. El por entonces presidente Raúl Alfonsín brinda un discurso en Estados Unidos frente a Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos en ese momento. El mandatario norteamericano buscó el apoyo de Argentina frente a la situación de algunos países latinoamericanos considerados como amenaza a la seguridad de Washington, haciendo alusión mayormente a Nicaragua. Los que ayudan a nuestros enemigos son nuestros enemigos, había dicho Reagan en ese momento. Claro, me acuerdo. Alfonsín da un discurso en donde resalta los valores de la democracia y la autodeterminación de los pueblos. Escuchemos. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia, sin injerencias extracontinentales y afirmando desde luego la libertad del hombre. Escuchamos a Ricardo Alfonsín, que con su oratoria clara y concreta, concisa, que siempre nos estuvo acostumbrados, planteaba justamente este principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, que si se comprobara que esto que se plantea en relación a Bolivia realmente sucedió, sería muy, pero muy grave. Esperemos que no sea cierto.